Uno de los iconos del arte del siglo XX es el Guernica de Picasso. Para todo el mundo, esta obra representa la lucha contra el fascismo. A lo largo de la historia, a veces ocurre que una simple imagen se convierte en un símbolo de valor universal. Esto ocurre cuando una idea que es aceptada unánimemente por todo el mundo encuentra una adecuada expresión en una obra de arte. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, todos los estados y todos los gobiernos del mundo, fueran marxistas, capitalistas, conservadores o progresistas, asumieron que la lucha contra el fascismo era un valor universal incuestionable. Y esta idea encontró una perfecta expresión en el Guernica de Picasso. Picasso había pintado el Guernica en 1937 en París. Pero en 1939 el cuadro fue trasladado a Nueva York y allí permaneció hasta que en 1981 se decidió llevarlo a España. Ya en Madrid el Guernica quedó expuesto en la sala principal del Casón del Buen Retiro, un palacete situado junto al Museo del Prado. Fue instalado dentro de una enorme vitrina de cristales blindados capaces de resistir la explosión de una bomba. Cualquier visitante que se pusiera ahí delante para contemplar esta obra necesariamente experimentaría la sensación de encontrarse ante algo muy valioso, algo que parecía tener, además de un valor artístico, un valor histórico, político, cultural e incluso un valor sentimental o emocional, un valor casi equiparable al de los objetos sagrados. Se podría decir que la lucha contra el fascismo se había convertido en algo épico e incluso mítico. La lucha contra el fascismo se había convertido en la cultura del siglo XX en algo así como la lucha de los primeros hombres contra los centauros y los gigantes en la cultura de la antigua Grecia. El caso es que si el visitante que contemplaba el Guernica en el Casón del Buen Retiro levantaba la cabeza para mirar la bóveda que cubría la estancia en la que se encontraba, descubriría esto que ves aquí. Se trata de un gran fresco, obra del pintor italiano Lucas Jordan o Luca Giordano del siglo XVII, titulado La apoteosis de la monarquía española. De hecho, creo que muchos visitantes, después de ver el cuadro de Picasso durante un par de minutos, se ponían a mirar las diferentes escenas del techo en las que un montón de personajes representaban las gloriosas hazañas de la nación española a lo largo de su historia imperial. El Guernica estuvo en el Casón del Buen Retiro poco tiempo. El año 1992 fue trasladado al Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid. Allí fue colocado en una sala especial para destacarlo del resto de las obras del museo, pero sin recurrir a todas las medidas de seguridad que se habían utilizado en el casón. Por aquellos años todo el mundo en España había aceptado ya pacíficamente que la lucha contra el fascismo era un valor absoluto, de modo que el Guernica ya no corría ningún peligro. Fue el gobierno de la Segunda República Española quien encargó a Picasso que pintara el Guernica con la idea de combatir una ideología política, el fascismo, que en aquella época intentaba tomar el poder en España. Fue el rey de España, Carlos II, quien encargó a Luca Giordano que pintara la bóveda del Casón del Buen Retiro con la idea de exaltar las hazañas de la dinastía de los Austrias que gobernaban España desde principios del siglo XVI. Parece ser que la relación que los artistas y gobernantes han mantenido con las diferentes ideologías políticas que han ido sucediéndose a lo largo de la historia con la intención de hacerse con el poder siempre ha sido de complicidad. Generalmente los artistas se han puesto de parte del poder establecido. El que aparece en este cuadro sentado a la izquierda es Honorio, uno de los últimos emperadores romanos. Los que están a la derecha no son un grupo de artistas a su servicio, sino algunos de sus consejeros de gobierno dispuestos a complacer al emperador en todo lo que haga falta. Esta obra es del pintor inglés del siglo XIX John William Waterhouse. Si este artista hubiera vivido en tiempos del emperador Honorio, dudo que se hubiera atrevido a pintar un cuadro como este. Aquí tenemos un retrato del emperador Honorio cuando empezó su reinado. Tenía apenas 10 años. Se puede apreciar que el trono le viene grande porque tiene los pies colgando.
Las piernas no le llegan al suelo, su aspecto es algo miedoso e inseguro. En sus ojos se aprecia una sombra de temor y en sus labios entreabiertos percibimos un principio de ansiedad. Este cuadro es del pintor francés del siglo XIX Jean-Paul Laurens. Por supuesto, puedes estar seguro de que este artista jamás pintó un cuadro que pudiera molestar al emperador Napoleón III, que gobernó Francia entre 1852 y 1870. El pintor francés Jacques-Louis David no tuvo ningún problema en exaltar la memoria de Marat, uno de los más radicales revolucionarios en la Francia de finales del siglo XVIII, y a continuación pintar la coronación como emperador de Napoleón Bonaparte. Los gobernantes de todos los tiempos han procurado siempre inculcar en la sociedad los valores que ellos consideraban adecuados con su visión del mundo y su ideología. Para ello intervienen en la cultura, estableciendo lo que es válido y lo que no. Los gobernantes marcan unos límites entre lo que está prohibido y lo que es obligatorio. Entre ambas fronteras queda un territorio por el que podrán moverse los artistas. Los límites que no se pueden traspasar quedan establecidos como valores absolutos. Dentro de esos límites, los artistas pueden trabajar manejando una serie muy amplia de valores relativos. Se supone que un gobierno fascista sería aquel que le dice a los artistas lo que tienen que hacer y los pone a trabajar a favor de su política cultural. La política y la cultura suelen ir tan unidas que hay gente que está convencida de que la cultura es simplemente un invento de los gobiernos para tener a la gente controlada y dominada. La cuestión clave para distinguir a los buenos gobernantes de los tiranos seguramente se encontrará en saber distinguir entre valores absolutos y valores relativos. En realidad, la clave para distinguir lo bueno de lo malo, la publicidad de la propaganda, la genialidad de la estupidez o la sumisión de la resistencia, está siempre en distinguir entre valores absolutos y valores relativos. Los valores absolutos se refieren a las cosas que están prohibidas o son obligatorias. Los valores relativos se refieren a las cosas que están permitidas o toleradas. La tolerancia misma es un valor relativo. Hay cosas sobre las que los gobiernos establecen tolerancia cero, porque afectan a alguno de los valores absolutos. El nuevo encargado de la política cultural de Cataluña, Borja Villel, acaba de realizar unas declaraciones en las que explica que la misión de un museo es luchar contra la ultraderecha. La nueva directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Elvira Diangani Ose, ha anunciado que los objetivos que se propone en su gestión cultural son promover el ecofeminismo y fomentar la crítica social. De manera que todos los artistas que se dediquen a exaltar los valores del ecofeminismo y a criticar las malas costumbres de determinados grupos sociales que andan por ahí serán bienvenidos. Si a algún artista se le ocurre criticar a los gobernantes que marcan las directrices culturales, lo tiene claro. En la sociedad contemporánea, el choque de políticas culturales se produce en el debate entre las diferentes corrientes ideológicas. En la antigüedad era frecuente que se produjeran choques de culturas directamente. En este cuadro vemos un choque de culturas, el saqueo de Roma. Este suceso ocurrió en el año 490 a.C. Unos cuantos grupos armados de diferentes tribus procedentes del centro de Europa, sobre todo de origen galo, entraron en Roma y la saquearon. La cultura romana se recuperó y acabaría imponiéndose a la cultura de los pueblos celtas del norte. Este cuadro es del pintor francés François-Nicolas Chiffrard. Está lleno de anacronismos porque en aquella época Roma no tenía aún esos grandes monumentos que vemos ahí. En esta pintura vemos un grupo de guerreros galos avanzando hacia Roma. Aquí vemos a un jefe galo llevándose su botín tras participar en el saqueo. En este otro cuadro también vemos a un jefe galo con parte de su botín. El año 410, Roma volvió a ser invadida y saqueada. Esta vez fueron pueblos godos, bajo el mando del rey Alarico, quienes entraron en la ciudad destruyendo todo a su paso. Por cierto, el emperador que entonces gobernaba Roma era Honorio.
El pintor que hizo este cuadro fue Thomas Cole y creo que nunca estuvo en Roma ni consultó grabados antiguos de la ciudad, se lo inventó todo. En este cuadro tenemos el saqueo de Roma llevado a cabo en 1527 por las tropas del emperador Carlos V. También está repleto de anacronismos. La iglesia en la que se desarrolla esta escena es claramente de estilo gótico, cuando en Roma no hay iglesias góticas. Los ornamentos sacerdotales que lleva puestos el soldado que aparece a la izquierda son de la época barroca, que no llegaría hasta varios siglos después. Aquí tenemos unos cuantos soldados del ejército de Carlos V con unos uniformes muy elegantes. Un momento, creo que nos estamos desviando del tema. Estábamos hablando de ideologías y de política cultural. Habíamos empezado con el Guernica. Por cierto, hay quien considera que la mujer que está a la derecha, con los brazos levantados hacia el cielo, junto a esa puerta entreabierta, todavía más a la derecha, y la mujer que lleva en su mano una antorcha en el centro de la escena, tienen bastante que ver con la mujer que en este cuadro aparece a la izquierda, con los brazos levantados hacia el cielo, junto a una puerta entreabierta más a la izquierda, y con la mujer que en el centro lleva una antorcha en su mano derecha. Este cuadro es del pintor barroco Pedro Pablo Rubens. Se titula Los horrores de la guerra. A ver, creo que no voy a poder recuperar el discurso que habíamos empezado. Esto se me ha ido de las manos y se me está acabando el tiempo. Antes de terminar, una aclaración. Dije algo al principio sobre los combates entre los hombres y los gigantes en la mitología griega, y eso no es exacto. En realidad, los gigantes no combatieron contra los hombres, sino contra los dioses. Los hombres sí que combatieron contra los centauros. En concreto fueron los lapitas quienes se enfrentaron a ellos cuando pretendieron raptar a sus mujeres. También los gigantes pretendieron raptar a las diosas del Olimpo. En fin, creo que buscaremos otro día para hablar del ecofeminismo y volver a lo de la crítica social y la crítica de las instituciones. Vamos a terminar antes de que nos liemos más. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay un montón muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interesen. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.